en santuarios. Ellos confían en imágenes. Ellos confían en diosesitos. Fijaros del versículo, ellos decían, como hemos leído antes, templo de Jehová, templo de Jehová. Llenaban su boca de la magnificencia del templo. Ellos confiaban en las paredes. Ellos confiaban en el templo de Jehová. Es igual que nosotros dijéramos, Aspie, en Aspie, en Aspie, qué bien, qué bonito. Confiaban en el lugar, descansaban en las paredes de ese magnífico edificio. No importa lo que somos, el lugar es santo. Yo entro aquí y vengo haciendo maldades y me limpio, y cuando salga sigo haciendo mayores maldades, pero me limpio todos los sábados cuando vengo. ¿Bien? Era la idea que ellos tenían. Yo paso el tiempo y me limpio, y luego sigo haciendo mis maldades, abusando. Esa es la idea que ellos tenían. El templo en sí les hacía limpios, como podemos ver la gente en la India, el Ganges. Ellos entran en el Ganges y dicen, bueno, nuestros pecados ya fueron quitados, salen del Ganges y salen con más fuerzas para pecar más. Algo así, algo así. Y fijaros que aquí el Señor les pone un ejemplo. El Señor les pone un ejemplo. Dice, ir a Silo, no al asilo, no al asilo, sino asilo. ¿Sabéis lo que significa asilo? Sí, una parte de como retén. Vamos a ver lo que sigue, vamos a ver en el mapa. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, yo os voy a explicar lo que es Silo. Silo es S-I-L-O, Silo. Lo dice el versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo. ¿Ya? Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, el arca de la alianza y el tabernáculo es puesto en Silo. Allí está. Israel viene a adorar a Jehová a Silo, a ese sitio. Ahí. Josué reparte las cosas en Silo. Ana fue a orar a Silo y nació Samuel. Donde estaba el tabernáculo de Israel era en Silo. Por 360 años estuvo en Silo, y su presencia estaba allí. ¿Qué es lo que pasó entonces en ese lugar? Para que el Señor diga, vayan a Silo y dense una vuelta para ese lugar. ¿Qué es lo que había pasado? En Silo había un sacerdote llamado Elí con 2 hijos malignos, tanto así que dice que su maldad era tan grande que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y ya la presencia de Dios no podía estar en ese lugar. Para colmo, los filisteos llegaron y hicieron batalla contra Israel. Y estos 2 malvados, hijos de Elí, dijeron, saquemos el arca de la alianza para vencer a los filisteos. Como si el arca de la alianza fuera un talismán. Ellos, su vida de pecado era conocida por todo Israel. Mujeres entraban ahí, ellos abusaban. Y ahora vamos a sacar el arca. El arca es como un talismán y vamos a vencer a los filisteos. Sacaron el arca. ¿Y qué es lo que pasó? El arca fue capturada por los filisteos. Los 2 hijos de Elí fueron muertos. El padre cayó de una silla en el mismo día y se esfuncó y murió. Y la nuera que estaba esperando un hijo dice que abortó y en ese momento murió. Y el nombre que fue puesto al niño es Dios sacó la presencia del medio de su pueblo. Y efectivamente, los filisteos llegaron y destruyeron Silo. Y ahora Jeremías dice, vayan y den un paseo. Está a pocos kilómetros. Tomen la bicicleta o el burro y vayan a ver a Silo. ¿Y qué es lo que pasó allí en Silo? Ellos sabían lo que pasó en Silo. El pueblo de Israel había sido rebelde y Dios quitó su presencia de Silo. Nos damos cuenta y el Señor le dice, y Jeremías dice, vayan y den un paseíto a Silo y dense cuenta lo que ha pasado en aquel lugar. Dense cuenta por qué la presencia
presencia de Dios ya no está allí y lo único que quedan son ruinas. Es lo que les dice el versículo 13 y el versículo 14. ¿Nos damos cuenta lo que pasó allí? El Señor sabía, el Señor conocía lo que hacía su pueblo. El Señor, en el secreto del corazón de ellos, el Señor sabía que no estaban adorándole en verdad. Es lo que nos dice, y es más, el Señor le dice a Jeremías: no ores por este pueblo. Es tremendo. Cuando se dice: no ores más por este pueblo, no ores más, porque yo voy a poner un epitafio en el templo. ¿Sabe lo que es un epitafio? Un epitafio es lo que ponen en las tumbas de la persona que muere. Y Dios iba a poner un epitafio. Dios puso un epitafio en el Silo. Y el epitafio, fíjate lo que nos dice, lo encontramos en el versículo 28. Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Esta fue la nación. El epitafio está puesto. Hoy el epitafio está puesto en la plaza de las mezquitas. No está el templo y hay un epitafio ahí. Dios quitó el templo. ¿Por qué? Por la rebeldía de mi pueblo. Y Dios le dice: va a venir Nabucodonosor y va a destruir. ¿Por qué? Porque sois rebeldes y hay hipocresía en vuestro corazón. Lleváis vidas religiosas, pero en el fondo del corazón seguís siendo idólatras. No hay arrepentimiento, no hay búsqueda de Dios, no hay derramamiento de arrepentimiento en el pueblo. Es más, el Señor conoce lo que está haciendo el pueblo. Le dice el versículo 19, dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán a ira? Dice el Señor. No, ¿por qué? Porque yo sé lo que hay en el corazón de ellos. Y fijaros que es la familia entera. Los sábados van a decir templo, templo de Jehová, pero durante la semana van a ofrecer a una diosa que se llama Astarte y Astorel, mujer de Baal, diosa de la fertilidad y del amor físico, prácticas de idolatría que tenían los cananeos. Para ellos toman las prácticas de los pueblos cananeos y la insertan en su religión a Jehová. No puede ser. No puede ser la mezcla. Y esto es una enseñanza en nuestros días. No podemos mezclar las costumbres paganas con las cosas de la Biblia. No puede ser. No funciona. Y a veces encontramos en púlpitos que se está diciendo: hay que políticamente y correctamente hablar. No puede ser. No se puede mezclar. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Me provocarán a ira, dice Jehová, para su propia vergüenza no lo hacen, dice el Señor. Por tanto, Dios puso un epitafio en Silo. Y Dios, cuando llegó Nabucodonosor, puso un epitafio en el templo. Y Dios puso un epitafio en el templo de Jerusalén cuando llegaron los romanos y destruyeron el templo. Y hoy no hay ni ruinas de ese lugar. Dios puso un epitafio. Uno dice: pero esto no sucede en nuestros días. Nosotros somos más buenos. Vamos a ver en qué terminamos, ¿verdad? Porque a veces uno ve como personas que se plantan ante una imagen, después tratan de dar lecciones de lo que Dios es. Hombres en prominencia que se arrodillan delante de una imagen, de una virgen, y después tratan de decir cosas que vienen de Dios. No. Yo he visto de donde soy hombres cargarse la
las imágenes, hombres fuertes, llorando y cargando imágenes de idolatría, de vírgenes, y descargando su corazón en la imagen. ¿Es de Dios esto? No. Alguien dice, bueno, pero es que no están adorando la imagen, están adorando lo que representan. No, no están adorando la imagen. El furor y la ira de Dios está derramada ya desde un principio contra el pecado, ya desde un principio por su santidad. Y aquí lo que dice lo siguiente, dice, por tanto así dice Jehová, he aquí mi furor y mi ira se derraman sobre este lugar, sobre los montes y sobre los animales. Y uno dice, pero ¿qué culpa tienen los animales? ¿Pero qué culpa tienen los árboles? ¿Qué hacen ellos? ¿De dónde sacan la madera? ¿De dónde se saca la madera? Hello. De los árboles. ¿De dónde se saca la torta? En la torta hay productos de huevo y tal. ¿Y qué llevan las tortas? A veces llevan frutitas. ¿De dónde se sacan esas frutitas? De los animales. Luego, todo está colaborando. Y el maestro de ceremonias es el hombre. Y la familia colabora. Por tanto, dice el Señor, se encenderá y no se apagará. ¿Pero por qué? Porque ellos provocan a ira. No, porque Dios sabe el fin de lo que están haciendo. Su carácter santo, lo que Él es, lo que su esencia es, se manifiesta. Confían en cosas de idolatría y piensan que provocarán la ira de Dios para su propia vergüenza. Lo hacen. La tercera cosa que vemos, confían en sí mismos. Del versículo 21 al versículo 24. Diréis, qué duro es este mensaje. Estamos mirando historia del pueblo de Israel, pero no nos vamos a quedar aquí solo. Esto es historia. Tú lees esto es historia. Tú no crees en la Biblia, pero tú te tomas un diccionario y miras en el año que ocurrió esto, y el diccionario histórico te va a decir lo que ocurrió. El pueblo de Israel fue llevado, el pueblo de Judá fue escuartizado, y un libro diccionario profano te dice que esto es verdad. La Biblia te dice ¿por qué? Por la rebeldía de mi pueblo. El libro profano en la universidad te dice que es cierto, que esto ocurrió. No es un invento, no es un cuento, esto ocurrió. Nabucodonosor entró y Dios usó a este hombre para disciplinar a este pueblo rebelde. Así que estamos dando historia, pero tiene lecciones para aplicar en nuestras vidas también, al final del mensaje. O sea que aquí vemos que confiaban en sí mismos, del versículo 21 al versículo 34. Si puedes seguirme, yo te agradaría que me siguieras, no sea que diga algún versículo que no está bien, ¿verdad? Yo sé que nuestra hermana Lidia tiene una Biblia muy pequeñita. Si yo tuviera que leer la Biblia esa, yo no podría leerla. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y yo os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira, porque los hijos de Judá han
han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y hará cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de esposo, la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Fijaros que es el Señor el que dice, tú les dirás por tanto. Es el Señor el que le está diciendo. Y hemos leído aquí algo que dice, no te escucharán. Tú les dirás todas estas cosas, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Por eso os dije al principio que quizá, Jeremías está en la puerta del templo diciendo esto y ninguno le pregunta, ¿por qué Jeremías nos dices esto? ¿Por qué? Porque ninguno le iba a escuchar. Es más, algunos dirían, este hombre está rayado. Este hombre está rayado. Vamos a celebrar a Jehová. Ni le hagáis caso. El Señor se lo había dicho. Le dijo, tú les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. ¡Oh, caray! El mensajero de Dios. A veces pensamos que los mensajeros del Señor van a ser acogidos y les van a dar lo mejor. No, hermano. Que me dice, te equivocaste de profesión. Si eres pastor y eres predicador, te equivocaste de profesión. No te oirán, los llamarás y no te responderán. Fíjate, qué mensaje, ¿verdad? Algunos dirían, oye, pues manda otro. Pero Jeremías es fiel. Ahora, confían en ellos mismos. Esta gente confía en ellos mismos. En el versículo 24 hemos leído, dice que dentro de su corazón caminaron en sus propios deseos. Ellos decían, ofrecemos sacrificios, vamos al culto, alabamos, hablamos en lenguas, lo que es yo, ¿verdad? Holocaustos, ofrendas de paz, incensamos en el altar, lavamos nuestras manos antes de entrar en el templo, sumergimos en agua. Los bautismos ya empezaron, eran de ellos. A veces pensamos que los bautismos salen con el periodo de los cristianos. El bautismo judío ya existía. Y de hecho, cerca del templo tenían piscinas, 4 piscinas, y ellos antes de entrar al templo hacían sus bautismos. Ellos hacían todas las ceremonias. Ponemos en nuestras frentes las cajitas con la ley, pero no pasan de la frente. Quedan ahí. Rebotan, no pasan dentro. Llevamos nuestros tefilís, pero no pasan. Con la ley de Jehová escrita, pero no pasan a las venas. Qué pena, ¿verdad? Y dice el Señor, ofrecéis estas cosas. Y les dice, cuando salisteis de Egipto, ¿os mandé a hacer esto? Y fijaros, la ley de sacrificios fue mandada después. Pero cuando ellos están en el Sinaí, lo que el Señor les da, ¿qué son? ¿Qué les da el Señor? ¿Qué les da? Los 10 mandamientos. Nada más. Los sacrificios y demás cosas vendrían después, pero lo único que les da es su ley. Los 10 mandamientos. Pero estos se lo pasan por encima. Y dicen, hacemos sacrificios. De lo mejor de mis vacas, entrego la vaquita más gorda. ¿Os acordáis que hubo un rey que quiso ofrecer sacrificios? Y Samuel le dice, oye Saúl, espérate que llegue. Y este hombre no podía esperar, y empezó a ofrecer sacrificios. Y Samuel va y le dice, vamos a ver Saúl, ¿qué es lo que estás haciendo? Esto es en 1 Samuel 15:20. Y dice, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecerle?
con obedecer la palabra de Dios. Le dice Samuel a Saúl: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. ¿Cómo va a decir de sacrificios y resulta que estás pasando por encima y abusando y no guardando los mandamientos del Señor? ¿Qué me estás haciendo? En el libro de Oseas dice lo mismo: misericordia quiero y no ¿qué? Sacrificio. Y obediencia a Dios mejor que holocaustos. Una vida religiosa hace sacrificios, hace holocaustos, pero la obediencia y la misericordia se anteponen al sacrificio. O sea que este pensamiento es vuestro, confiáis en vosotros mismos, lo está diciendo. Y fijaros en el versículo 31, qué atrocidad están haciendo, el versículo 31. Dice: han edificado los lugares altos de Tofet. La palabra Tofet significa encendido o con fuego. ¿Y qué es lo que quiere decir esto de Tofet? ¿Y quiere decir esto del hijo de Hinnom? Había en Jerusalén un valle, y en ese valle, en el tiempo de Jesús, era usado como basurero, y allí continuamente tiraban la basura, pero ellos lo hacían eso porque sus padres habían hecho algo tremendo. Allí tenían un dios que se llamaba Molot, y ese era un dios hecho, ya babilónico, que era de bronce y era hueco por dentro, y este dios lo encendían, qué barbaridad, lo encendían por dentro, y cuando el bronce estaba en su pleno fuego y este dios tenía los brazos así, querrá creer que la mamá llevaba el hijo y lo ponía en los brazos de Molot, y se armaba un tremendo griterío allí para que la mamá no oyera los gritos de esa criatura, y el Señor veía eso, lo que hacían los sábados ofreciendo en el templo, y después el resto ofreciendo a Molot. Y dice el Señor: no, lo ve. Dice: por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, sino valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. ¿Por qué? Porque cuando entró Nabucodonosor en ese lugar, que ahorita mismo en Israel lo han dejado hermoso, estuve mirando el otro día en YouTube y tiene unas fuentes y unas piscinas, bonito, pero en el tiempo de ese, dice que la sangre corría hasta las cosas de los caballos. ¿De quién? De todo Israel. Cuando entró Nabucodonosor, mató a todos, la mayoría de ellos, en ese valle. Por tanto, el Señor le cambió el nombre y le puso el Valle de la Matanza. Es lo que dice aquí. Tremendo, tremendo. Y dice: y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría y la voz del esposo. Tremendo, ¿verdad? Nosotros nos vamos así. Bueno, esta es la historia del pueblo de Judá antes de ir al destierro. Que lo leo y puedo decir: es terrible, lo dejamos así, y entonces el mensaje no es para nosotros, ¿verdad? Pero no es así. El mensaje es para nosotros también. ¿Por qué? ¿Nosotros somos pueblo de Dios ahora? Amén. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Bueno, puedes decir: pero es que nosotros no somos así. Ya. Pero tú sabes, mi hermano, que ahora tú y yo tenemos mayor responsabilidad. Nos dice el apóstol Pablo: estas cosas están escritas como amonestación a nosotros que hemos alcanzado la plenitud de la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo. La plenitud de los siglos. Quiere decirse que ahorita mismo, la revelación de Dios en Jesucristo es lo máximo que se podía dar. Dios ahora ha hablado, ya no como el templo, sino a través de su Hijo. El Hijo de Dios
es mayor que el pecado. Hermano, mi responsabilidad ahora, cuando yo vengo a adorar a Dios, es mayor que Israel. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y el conocimiento es mayor, mi hermano. Tenemos mayor revelación, la revelación en Jesucristo, y nosotros hemos creído en Él y somos pueblo de Él. La pregunta es, ¿en qué está puesta nuestra confianza? Y puedes decir tú, en Dios a través de Jesucristo. Amén. Pero es práctico esto en mi día a día. A veces podemos apreciar mucho la iglesia. Y sabes, yo a veces digo, oye, llevamos aquí ya 10 años. Cuidado, Valentín, que le estás dando demasiada importancia a la iglesia en sí. A veces lo he dicho, pero que llevamos aquí ya 10 años de que Daniel nos dejó esos 10 años. Cuidado, porque la primacía no son los 10 años. La primacía no es así. La primacía es el Señor. ¿Vale? A veces podemos decir, ay, mira, yo tengo una Biblia, qué bien, bueno. Está bien, ¿verdad? Podemos dar culto a la Biblia como libro. ¿Os acordáis que cuando Donald Trump ha jurado su cargo, me fue curioso porque dice, esta Biblia fue usada por Abraham Lincoln? Está bien, pero lo importante es que seamos obedientes a lo que dice este libro, porque el libro en sí no dice nada, porque lo importante es el contenido del libro. A veces podemos tener la Biblia y ponerla debajo del hombro como un desodorante, nada más. La Biblia es un desodorante, nada más. No la vivo en el día a día. Bueno, estoy adorando quizá la Biblia. A veces puede ser el pastor. Entonces, ponemos nuestra confianza en hombres. Podemos, qué sé yo, la denominación, soy bautista, y no puedo llenar la boca de que soy bautista. No sé. O el púlpito, o los seminarios, o las reuniones en sí. ¿Sabes, hermano? Nuestra lealtad y verdadera adoración debe ser el Hijo de Dios. Debe ser Jesucristo. Porque Él todo lo ve. Él todo lo ve. Y Él sabe cómo están nuestros corazones. Él sabe si hay idolatría en nuestra vida. No como el pueblo de Israel, pero a veces estoy dando preeminencia no al Señor en mi vida. No va a caer un rayo y me va a fulminar en el momento, pero sí puedo ser avergonzado en alguna forma. Hubo una mujer que estaba un poco confundida y vino al Señor Jesús y le dice, ¿se acordáis de la mujer samaritana? Y ahí Jesús nos enseña dos cosas vitales para ti y para mí como creyentes en Él. Esta mujer dice, mira, eso lo encontramos en Juan, apenas el capítulo 4, del 20 a 23. Ella dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde es necesario adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero fíjate lo que dice el versículo 23, que lo vamos a poner ahí, para que nos demos cuenta y nos vamos a quedar con esto en nuestros corazones, porque este sería la enseñanza de todo este mensaje. Dice, mas la hora viene, dice el Señor Jesús, y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor dejó una tremenda verdad aquí, una tremenda enseñanza. Con esto Jesús quiere decir que después de su venida como Mesías y Salvador, los adoradores serán identificados no por el lugar donde van a adorar, no por el lugar, ¿verdad?, por el santuario, sino por la oración al Padre a través del Hijo de Dios. Hermano, no podemos adorar al Padre si no vamos a través del Hijo de Dios. No podemos.
O sea, aquí encontramos un principio. Adoramos al Padre a través del Hijo. Es una verdad que el Señor Jesús dice aquí. Gracias a la llegada del Mesías, desapareció cualquier lugar de preferencia y distinción. Los verdaderos adoradores son todos los que adoran a Dios desde cualquier lugar. Ya no existe el santuario. Y es a través de su Hijo. Tristeza me dio el otro día hablando con un hermano de mucho tiempo, que él ha adoptado una nueva enseñanza. Y dice, mira, allá en Midway, en la parte de Midway, allí existe el santuario de Elena White. Y allí van a adorar, porque está el santuario de Elena White. El único santuario que hay para adorar a Dios es la persona de Jesús, en cualquier lugar donde estés, en tu cocina, lavando los cacharros, en el taller, en la iglesia, a través de Jesucristo. Es el santuario para adorar a Dios. Pero cuidado, Jesucristo nos dice lo siguiente, que el Padre busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y ¿cómo? Y en verdad, no con mentira, con corazón abierto, con arrepentimiento y con verdad. Nuestra responsabilidad hoy es más grande que el pueblo judío en el tiempo de Jeremías. Porque Dios nos ha dado el santuario que es su Hijo Jesucristo. La pregunta que yo me hago, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi confianza cuando llegué a este lugar? ¿O dónde está mi confianza cuando oro a Dios? El querer adorar al Padre a través de su Hijo. Dice, en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Sin doblez, sin mentira, sin idolatría, sin confianza en nosotros mismos. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios porque Él nos conoce. Abierto el corazón a Él, en el nombre de Jesús. No de otra forma, no de otra manera, sin mentira, sin doblez. Como diría un paisano mío, a corazón abierto, contándole a Él y no dejando nada, porque Él ve qué es lo que ve. ¿Qué es lo que ve el Señor? Lo que hay dentro del corazón, hermano. Amén. Que sea así. Que Dios nos ayude en esto. Padre, te damos